Buenos días, soy Daniel Antenucci desde Argentina, presentando los webinarios FIESA, una actividad del Sistema Interuniversitario Nacional Argentino vinculada a la Feria Internacional de Educación Superior que se realizará el próximo noviembre de 2021. La feria tiene el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de Argentina y además el apoyo del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRUP, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y el Observatorio Europa-América Latina, OBREAL. Los webinarios FIESA en esta serie de actividades que comenzamos el 2 de junio pasado, vamos a presentar en esta oportunidad el 8º webinario. En esta oportunidad presentamos las múltiples facetas del inglés en el sistema de educación superior argentino, cuya moderación va a estar a cargo del profesor de la Universidad Nacional del Litoral, Julio Taylor. Actualmente se desempeña como director del Centro de Idiomas de dicha universidad. Es asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional Argentino, SIN, y es asesor de la Secretaría Ejecutiva del citado Consejo. También es secretario adjunto de la Red Latinoamericana y Caribeña de Redes de Relaciones Internacionales de Instituciones de Educación Superior, RELARIES. Tiene una vasta trayectoria, Julio, en puestos de gestión universitaria como decano, secretario de investigación y secretario de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Litoral. Ha sido secretario académico de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo entre 2005 y 2006. Y presenta una muy amplia trayectoria en el diseño de programas de movilidad académica en Latinoamérica y como conferencista en distintos eventos de América Latina y Europa, en temas relacionados justamente a la internacionalización de la educación superior, que es el tema que convoca en esta actividad de webinario FIESA, en esta actividad particular. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un placer poder participar de los webinarios FIESA, una iniciativa que quienes trabajamos en relaciones internacionales valoramos muchísimo desde nuestro país, la Argentina. Bueno, el tema que nos convoca. El proceso de internacionalización de la educación superior ha incrementado significativamente la necesidad de comunicación entre personas e instituciones de distintos países de nuestro planeta. Ha puesto en el tapete entonces la necesidad de dominar idiomas extranjeros para facilitar esa comunicación. Y últimamente el uso masivo de las nuevas tecnologías de la comunicación ha derribado fronteras y facilitado extraordinariamente la posibilidad de comunicarnos, como dije, entre personas de distintos países. Este año la pandemia nos ha incrementado sustancialmente el uso de estas tecnologías y por ello ha facilitado también mucho la comunicación entre nuestros países. Es así que el inglés ha tomado un rol central como medio de instrucción a nivel mundial, como un idioma central en la investigación y la cooperación científica entre los países y predominando claramente en el contexto de la movilidad académica internacional. Es por eso que celebramos que los webinarios FIESA incluyan esta temática muy actual en nuestras instituciones de educación superior. Sin más, voy a presentar al doctor Robert Shadfield, quien es actualmente director del British Council en Argentina y responsable de la enseñanza y capacitación remota, el e-commerce y el desarrollo de negocios en todo el continente americano. Asimismo, Robert se encuentra a cargo del Centro de Enseñanza Remota en Buenos Aires, centro emblemático mundial del British Council y el centro de enseñanza más grande en América.
que ofrece 35.000 horas al año de clases a estudiantes de Uruguay, México, Brasil, Colombia, Argentina y también el resto del mundo. Ha tenido una carrera exitosa en los sectores de servicios, educación y salud, y cuenta con una amplia experiencia en gestión que incluye gestión financiera y presupuestaria, gobierno corporativo y clínico, recursos humanos, sistemas de información y marketing. Buenos días, Robert. Por favor. Buenos días. Me siento muy halagado por sus palabras, Julio. Muchas gracias. Bueno, como dijo Julio, soy el director del British Council en Argentina. Vine a Argentina en el año 96 y tengo mi señora que es de Argentina y es marplatense y estoy justamente en este momento viviendo en Mar del Plata. Así que saludos a todos, más que todo a todos los que están en Argentina. El British Council, como muchos sabrán, es una organización no gubernamental de mi país, encargado de relaciones culturales con otros países, y eso incluye obviamente enseñanza de inglés, exámenes en inglés, pero también importantes proyectos de educación y artes. Y entonces, pensando en la educación, desde el British Council nos propusimos evaluar el papel del inglés en el sistema de educación superior argentino, la oferta existente en áreas como cursos, bibliografía, movilidad en inglés como medio de instrucción, por ejemplo, y las competencias y las necesidades lingüísticas de la comunidad universitaria. En este sentido, el British Council llevó adelante el primer estudio a larga escala del inglés en el contexto de la educación superior argentina. Este estudio ha ayudado a entender cómo el inglés se enmarca dentro del currículo educativo para contribuir a las instituciones y cómo pueden ampliar sus capacidades en la docencia, investigación y movilidad internacional. En esta sesión vamos a resaltar algunos de los hallazgos claves, así como también exploramos posibles líneas de acción para responder a las necesidades identificadas por y en la comunidad de la educación superior. Es muy importante en este momento, antes de comenzar, es agradecer a muchos que han aportado muchísimo a este estudio. La Universidad Nacional de Mar del Plata, que es muy cerca de mi corazón porque estoy en Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, las organizaciones SIN y CRUC, que es el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación y de la Nación, y más que todo a la Comité Organizador de FIESA. Para cerrar y decir unas palabras antes de pasar a mi colega para la presentación, lo que ha pasado en los últimos, que son ahora 6-7 meses, se siente como si fueran 6-7 años, ¿no? Con la pandemia ha cambiado el mundo, ha cambiado la educación y creo que no sabemos todavía si ha cambiado los sistemas de educación por ahora o para siempre. Yo creo que va a ser un cambio permanente o va a haber cambios permanentes a raíz de la pandemia. Y espero que sean cambios positivos, si es posible. Y obviamente no tenemos que olvidarnos de los alumnos, no solamente en las universidades, pero también en los colegios que tienen los recursos más bajos. Pero el inglés, obviamente, es un medio de comunicación importante de nivel internacional. Y lo que ha cambiado en mi mente es en este momento, como yo estoy en Mar del Plata, mi colega Milagros está en Buenos Aires, hay gente escuchando en todo el mundo. Ahora es mucho más fácil llegar a otras partes del mundo que era antes. Antes era muy normal que todos subamos a aviones y vamos a conferencias o lo que sea. Entonces ahora, en una manera, la comunicación es más importante que antes porque las barreras realmente son digitales en vez de físicas. Entonces, tengo muchas ganas de ver la presentación, así que voy a terminar, pero realmente muchísimas gracias a todos y bueno, adelante a Julio. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Robert. Y bueno, deseo entonces, tengo el placer de presentar al doctor Adolfo García, que se ha especializado en neurociencias del lenguaje y de la interacción social. El doctor García es codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, especialista asociado en el Global Brain Health Institute de la Universidad de California, San Francisco, investigador del CONICET, profesor de neurolingüística y creador y director de la maestría en lenguaje y cognición en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro honorario del Centro de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de La Laguna en España y talento de alto nivel designado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Adolfo es presidente de la Red Temática Internacional Translation, Research, Empirism and Cognition, TREC, y en su formación obtuvo títulos de traductor técnico científico en lengua inglesa, profesor de inglés y doctor en letras. Realizó estancias de formación en la Universidad de Nueva York y en la Universidad Rice de Estados Unidos y un postdoctorado en el Instituto de Neurología Cognitiva INECO de Argentina. Actualmente coordina proyectos de investigación en más de 10 países y como docente ha dictado cursos en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania y China. Posee un gran número de publicaciones que incluyen libros, capítulos de libros y artículos en prestigiosas revistas científicas internacionales y además lleva adelante un programa televisivo denominado De Cerebros y Palabras y una columna radial Mente y Comunicación. Para terminar, finalmente ha sido premiado por instituciones como la Linguistic Association of Canada and the United States, la Sociedad Iberoamericana de Neuroeducación, la Asociación Argentina de Ciencias de Comportamiento y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mucho gusto, Adolfo. Adelante, por favor. Julio, muchas gracias por la presentación. Me tomo unos breves segundos para agradecer a todas las autoridades de FIESA por llevar adelante esta serie de webinarios tan ricos y realmente necesarios en esta coyuntura en la que nos encontramos. Gracias también a Yamila, a Margarita, a Daniel y por parte del British Council, Robert, muchas gracias por la presentación también, y Milagros, a ambos por el apoyo y por motorizar esta investigación que hoy tenemos el gusto de hacer pública en una presentación sincrónica por primera vez. Vamos a referirnos entonces a las múltiples facetas del inglés en el sistema de educación superior de la Argentina. Y esta es una investigación que llevamos a cabo entre febrero y julio del año pasado, con un equipo multidisciplinario, así que va la deuda de gratitud con todos los miembros del grupo. Y para contextualizar esto, ya a ello aludían Julio y Robert. El inglés tiene una presencia dominante en el mundo. Tanto es así que se estima que hay unos 1.700 millones de usuarios de esta lengua, lo cual si pensamos que hay unos 7.000 millones de personas en el mundo, se acerca al 20% de la población mundial. Un dato que no es menor en este sentido es que para la mitad de los usuarios funcionales del inglés se trata de una lengua extranjera. Y esto es un hecho de relevancia social marcada, dado que el bilingüismo se ha reconocido en diversos trabajos como un pilar de la economía global y virtual. De ahí que muchos autores se refieran al inglés como una lengua franca. Y, por supuesto, este impacto tan marcado del inglés ha hecho mella también en la educación superior. Y para empezar a acercarnos a las múltiples facetas de las que vamos a hablar, ¿no? El inglés constituye un objeto de estudio dentro del sistema de educación superior. Es también un medio de instrucción en distintos países y regiones. Es cada vez más prevalente el uso del inglés como lengua no
que sea objeto de estudio per se, sino como vehículo para co-construir conocimientos disciplinares de distintas áreas. Se ha erigido también, y se anticipaban las palabras de introducción que escuchábamos antes, como el idioma común de la ciencia, y el inglés se está viendo aún más impulsado por el incremento de las actividades de movilidad. Hoy por hoy, en realidad, con el contexto de encierro, cierre de fronteras, cuarentena y pandemia, es difícil vaticinar cuál va a ser el devenir de esta última faceta, pero bueno, sería interesante aprovechar este espacio para discutirlo también. Ahora, cuando reparamos sobre la investigación al respecto, nos encontramos con un escenario dual, digamos. Por un lado, si vemos las investigaciones a nivel global, vamos a ver que hay una cuantiosa dotación de estudios, informes, reportes, artículos sobre tendencias a nivel mundial y también datos a nivel regional y nacional en distintos países. Pero si nos preguntamos cómo estamos aquí a nivel argentino, tenemos que decir que hay un vacío de conocimiento importante y que solo se ha comenzado a cubrir incipientemente. En muchos de los informes sobre tendencias a nivel mundial respecto del rol del inglés en el sistema de educación superior, Argentina ha quedado excluida de las muestras tomadas en el continente americano. Y si buscamos trabajos específicos, autóctonos, sobre la temática adentro de Argentina, nos encontramos con que no hay datos robustos hoy por hoy. Estos son básicamente los baches a los que intentamos enfrentarnos en esta investigación. Para ello, implementamos un diseño mixto. Nos propusimos, en primer lugar, abordar distintas dimensiones del inglés en el sistema de educación superior de la Argentina. Y generamos un conjunto de instrumentos para avanzar sobre el rol de las competencias en lengua inglesa, el rol del inglés en actividades de enseñanza y de aprendizaje, el rol del inglés en actividades de investigación y movilidad, y también algunas consideraciones a nivel panóptico sobre el sistema. ¿Cómo hicimos esto? Mediante una metodología tripartita. En primer lugar, llevamos a cabo un análisis sistemático de más de 100 documentos oficiales provenientes de 40 facultades de 20 universidades distribuidas a lo largo y ancho del país. En segundo lugar, realizamos una encuesta masiva online con la cual logramos recabar información de 755 participantes válidos que representaban 57 universidades de distintas partes del país. Y por último, también realizamos una docena de entrevistas semiestructuradas para complementar los datos cuantitativos de los primeros dos abordajes con otro tipo de datos cualitativos. Participaron de esta investigación distintos agentes del sistema, autoridades, docentes, investigadores, becarios y estudiantes. Y nos propusimos tener un abordaje estratificado del análisis. Por un lado, tratamos de detectar patrones generales que sean representativos del sistema de educación superior en su conjunto, abordando toda esta heterogeneidad que mencionaba. Pero también nos propusimos buscar patrones particularmente contrastivos que surgieran entre universidades públicas y privadas y al seno de cada una de ellas, entre facultades con orientación humanística o de exactas y o naturales. Entonces, vamos a abordar algunos de los resultados más destacados dentro de cada una de las dimensiones de análisis. Comencemos por las competencias. Y un primer resultado que creo que vale la pena captar es que el nivel de competencia en distintas macrohabilidades, comprensión lectora, comprensión auditiva, producción escrita y producción oral en inglés, a lo largo del sistema es marcadamente alto. De hecho, los niveles en cada una de estas macrohabilidades oscilan entre intermedios y altos. Fíjense estas medias, ¿no?, que van desde 5.83 hasta
7.27, están predicadas en una escala de 1 a 9. Y este resultado, lejos de sorprendernos, creo que es consistente con los altos niveles de inglés como lengua extranjera que suelen documentarse a nivel nacional. De hecho, el índice de dominio del inglés, un instrumento que cuantifica los niveles de suficiencia en lengua inglesa en distintas partes del mundo, ubica a la Argentina en el puesto 27 a nivel global. Otra tendencia que es consistente con estudios previos tiene que ver con la mayor competencia en macrohabilidades de comprensión que en las de expresión. Si se fijan aquí, las medias de competencia en comprensión lectora y comprensión auditiva son superiores a las de producción escrita y oral, lo cual también refleja un patrón general que se ha documentado en diversas poblaciones en distintas partes del mundo. Y lo que es también interesante de apuntar aquí es que cuando uno, mediante un análisis de los documentos oficiales, se fija en la cantidad de horas destinadas a la enseñanza del inglés en espacios curriculares en el sistema de educación superior argentino, nos encontramos con que en promedio hay menos de 100 horas anuales dedicadas a la enseñanza del inglés, lo cual invita a pensar que estos altos niveles de competencia documentados responden a factores externos al sistema. Y en este sentido podemos pensar en varios factores posibles, ¿no? Por un lado, la obligatoriedad de la enseñanza de lengua inglesa en la educación primaria y secundaria, el alto nivel docente de los profesores de inglés a lo largo del sistema, que ha sido recogido y destacado en distintas investigaciones, y también el rol social que el inglés tiene en distintas aristas y de modo creciente, no solamente para actividades académicas, sino para actividades transaccionales, recreativas, sociales o profesionales en la vida cotidiana. Ahora, cuando reparamos en las competencias y su distribución según los tipos de institución, advertimos que si uno colapsa, si uno toma en conjunto la competencia global de todas las macrohabilidades, hay niveles significativamente más altos en universidades privadas que en universidades públicas. Ahora, lo interesante también es que la carga horaria promedio destinada en estos tipos de universidades a la enseñanza formal del inglés no difiere significativamente, lo cual también alienta a pensar que esa diferencia significativa en la competencia autorreportada por los sujetos ha de obedecer a factores externos al sistema en sí. Y también es interesante advertir esto, que cuando vemos cuál es la tasa de inscripción a cursos de inglés dentro de las universidades, vemos que hay una mayor presencia o mayor nivel de inscripción, vamos a decir, en estos cursos en las universidades públicas que en las universidades privadas. Y en términos de los tipos de facultad, también advertimos una diferencia significativa, de suerte tal que suelen inscribirse más significativamente los estudiantes de facultades de exactas y naturales que los de facultades con orientación humanística a estos cursos de inglés, lo cual también se alinea con estudios previos que han documentado una mayor motivación instrumental de cara al desarrollo de competencias en inglés en facultades de exactas o naturales que en las de humanidades. Ahora, si nos movemos hacia la segunda dimensión, la de enseñanza y aprendizaje, vamos a encontrar varios puntos que creo que vale la pena destacar. El primero de ellos tiene que ver con la bibliografía en inglés y su rol en el sistema de educación superior del país. Y acá vamos a apuntar dos patrones. Les voy a decir cuál es la forma sencilla de leer estos gráficos. El primero se refiere al porcentaje de bibliografía disciplinar líder que se publica en inglés. Básicamente lo que vemos aquí es que para el 65% de estos casi 800 encuestados que tuvimos, para el 65% de ellos, entre el 70 y el 100% de la bibliografía de su área líder se publica exclusivamente en inglés. Ahora, cuando preguntamos en el panel B qué porcentaje de la bibliografía en las carreras de grado está en inglés, encontramos que para el entre nada y poco de la bibliografía obligatoria está en inglés, entre un 0 y un 30%.
¿Esto qué significa? Que la comunidad del sistema de educación superior argentino estima que la bibliografía líder preponderantemente se publica exclusivamente en inglés, pero a su vez reconoce que el inglés no cubre una cuota significativa y diseminada en la bibliografía obligatoria, lo cual invita también a algunas reflexiones, sobre todo a la luz de que solo la mitad de los encuestados cree que esta situación debería cambiar. Si pensamos que el predominio de la bibliografía que tenemos se juzga por debajo de los más altos estándares mundiales, creo que es interesante pensar los pro y los contra de esta dicotomía. Y también es interesante advertir la presencia disímil de bibliografía en lengua inglesa entre distintos tipos de facultad. A lo largo del sistema de educación superior argentina, encontramos que hay una mayor presencia de bibliografía en lengua inglesa en las facultades de exactas y naturales que en las de humanidades. Y esto también puede responder a diversos factores. Algunos que tienen acento en la literatura tienen que ver con, por ejemplo, el tipo de fenómenos que se aborda en un conjunto de disciplinas versus el otro. Investigaciones de Chinchilla Rodríguez y colaboradores, por ejemplo, han mostrado que hay una tendencia a abordar fenómenos que están más determinados culturalmente en las disciplinas humanísticas, de suerte que posiblemente se presten a una diseminación con mucho más impacto en regiones o para públicos reducidos, determinados culturalmente y más propensos a recogerse en revistas en lengua específica de ese territorio. Mientras que muchos de los fenómenos fundamentales de indagación en las exactas y las naturales tienen una naturaleza relativamente más universal, de modo que su diseminación y su impacto no estaría confinado a ciertas regiones particulares y posiblemente se preste a diseminación mediante una lengua que tenga carácter internacional como es el inglés. Además, hay también estudios recientes que muestran que en investigadores no anglófonos hay una tendencia muy marcada en aquellos que pertenecen a las ciencias naturales a emplear inglés en sus trabajos, lo cual no necesariamente se ha recogido también en estudios análogos dentro de disciplinas humanísticas. Si pensamos también dentro de la dimensión de enseñanza y aprendizaje, en el uso del INI, el inglés como medio de instrucción, encontramos también algunos patrones que vale la pena marcar. Primero, cuando hablamos de inglés como medio de instrucción, lo anticipábamos, nos referimos al uso de esta lengua como vehículo para transmitir, facilitar, co-construir, negociar, criticar contenidos disciplinares de cualquier área. Puede ser geografía, matemática, historia, literatura, lo que fuera. Por supuesto, en países o regiones en las cuales el inglés no es la lengua oficial del territorio. Ahora, cuando vemos qué pasa a nivel argentino, nos encontramos con que solo el 27% de los encuestados declara alguna vez haber tomado por lo menos alguna clase en INI, en inglés como medio de instrucción, lo cual parecería ir a contrapelo del crecimiento global que está experimentando el INI en distintos países y regiones a lo largo de los continentes. Ahora, dentro de esa pequeña fracción del sistema que sí ha experimentado clases en INI, nos encontramos con que el 74% de los casos, esas clases fueron dictadas por hablantes no nativos de inglés, con un dominio de la lengua muy variable, desde muy bajo hasta muy alto, sin que emerja un patrón discernible en el nivel de competencia de estos docentes. Y también es importante señalar que cuando se les pregunta explícitamente a los encuestados si querrían ampliar la oferta de cursos en INI, hay un 65% que está de acuerdo con esta propuesta y de hecho se advierte una conciencia muy general de los beneficios que esto entrañaría. Si pasamos a la dimensión de investigación, también encontramos algunos datos que vale la pena compartir. Pensemos primero en el rol general del inglés. Cuando les preguntamos a los encuestados si consideran que el desarrollo de habilidades en inglés
a ver, ¿cuál es el rol, la importancia que revisten para el campo científico? 66% las estiman indispensables y 31% las estiman deseables. Es decir, hay un alto consenso respecto de la necesariedad del desarrollo de habilidades en inglés para poder forjar una carrera, vamos a decir, robusta en el campo científico. Esto se alinea con tendencias mundiales y con el crecimiento de proyectos bilaterales que ha sido documentado en otros informes, y también es consistente con el hecho de que los países anglófonos, en particular Estados Unidos y distintos países del Reino Unido, se ubican entre los 10 que más publican en coautoría con grupos argentinos, lo cual muestra también una conciencia respecto de que el desarrollo de habilidades en inglés, en términos de ciencia, constituye una apuesta estratégica al impacto. Y vamos a avanzar sobre esto un poco más. ¿Y por qué es que destacamos este punto? Porque hay muchas investigaciones bibliométricas, en su mayoría, que muestran que, por un lado, más del 90% de las publicaciones indizadas en revistas de impacto a lo largo del mundo, tanto en disciplinas humanísticas como en disciplinas naturales, se publican en inglés. Estamos hablando de más del 90%. Y vamos a ver ahora también que hay otros elementos que hablan sobre la inequidad, podemos llamarlo, o por lo menos el desbalance en la ponderación de las lenguas como vehículo de comunicación en el sistema científico. Veamos ahora qué es lo que hemos averiguado sobre el rol el uso de fuentes en inglés para tareas de documentación científica. Esto es, a las personas que participan directamente en actividades de investigación, sobre todo investigadores y becarios de investigación, les preguntamos qué porcentaje de los materiales que ellos utilizan para tareas de documentación, léase revisión de la literatura, acopio de antecedentes para formular hipótesis o para discutir resultados consistentes o incompatibles con los propios, nos encontramos con que hay una fuerte presencia del inglés en las actividades de documentación científica. Y, sin embargo, cuando avanzamos sobre qué tan fácil es el acceso a bibliografía en inglés en el seno de las universidades, nos encontramos con un escenario bastante inconsistente. A lo largo del sistema no hay un patrón claro y parecería que en algunos casos el acceso a la bibliografía en inglés es reducido, en algunos casos se estima aceptable, a veces se estima abundante y solo rara vez se considera ilimitado o nulo. Y también hemos avanzado sobre el desarrollo de habilidades en inglés para tareas de investigación en particular. Cuando reparamos sobre las medias de capacidad de escritura científica, de redacción científica, nos encontramos también con un escenario muy inconsistente. Esto es considerando los miembros del sistema que efectivamente participan en actividades de investigación, ¿no? Y esto es un punto realmente para detenerse. Por un lado, porque el dominio del inglés, las competencias en inglés, son un predictor robusto de las chances de publicación en revistas de prestigio internacional. De hecho, en algunos campos, como la medicina, son un predictor más fuerte que el dinero total invertido en investigación. Además, acá cabe apuntar también que las habilidades de escritura científica no se reducen a las competencias generales en inglés. Que una persona tenga altas competencias en inglés en exámenes formales o en actividades informales, sea recreativas, profesionales o del cariz que sea, no significa que vayan a tener el mismo nivel de competencia para desarrollarse en la tipología textual del manuscrito científico. De hecho, hay un conjunto de convenciones, ¿no? Como los imperativos de la claridad, la concisión, la brevedad, y varios acuerdos explícitos en el campo científico que requieren de una formación especializada. Además, también cabe apuntar aquí que en distintos estudios se ha mostrado que en el envío de manuscritos para evaluación por pares evaluadores, los errores lingüísticos y estilísticos, sobre todo cometidos por usuarios no nativos del inglés, redundan en evaluaciones sesgadas o en rechazos directos,
independientemente de la calidad y la solvencia científica del estudio, lo cual también creo que es una señal de alerta y una invitación a la acción en este sentido. Y de hecho, esto es más así porque surge también de nuestro estudio que hay insuficientes espacios de capacitación para forjar habilidades de escritura científica, en particular, y también la comunidad tiene un alto acuerdo en el reclamo de mayor oferta de cursos. Entonces, hay un bache del cual somos conscientes y el cual la misma comunidad está reclamando que se aborde. Pasemos a la dimensión de movilidad y vamos a ver que esta es la dimensión dentro del sistema que cuenta con más cantidad de recursos y además es la que cuenta o contaba, la pandemia nos hace repensar el tiempo verbal aquí, con altos niveles de participación por parte de los encuestados. Más del 66% de los encuestados declararon haber participado de al menos una actividad de movilidad internacional en algún punto de su tránsito por el sistema de educación superior. Estos patrones se alinean con una tendencia global a la internacionalización, lo anticipaba Julio también en sus palabras de inicio, y también es consistente con el hecho de que en distintos países y regiones la movilidad parece ser el área más desarrollada dentro de las instituciones de educación superior. Ahora, también vale la pena aclarar que dentro de los destinos escogidos por quienes participaron en estas actividades, los países anglófonos tienen un predominio claro. En particular los Estados Unidos, pero también países del Reino Unido, Canadá y Australia tienen en su conjunto un predominio marcado por sobre otros destinos, lo cual también habla de la necesidad y la ubicuidad del inglés en diversas facetas del sistema de educación superior. Para ir cerrando, en términos de una visión abarcativa, sinérgica, general, nos encontramos con que el inglés figura recurrentemente en los objetivos de internacionalización de las universidades. Esto queda muy claro en el cotejo de múltiples documentos oficiales y se corrobora también por las entrevistas que realizamos con autoridades, tanto en universidades públicas como privadas del país. Hay, sin embargo, una marcada escasez de pautas estandarizadas. No hay un marco armónico, integral y transinstitucional para promover acciones sinérgicas de cara a la internacionalización de la educación superior. Y esto también no es algo que sea exclusivo de la Argentina. Esto se ha advertido en muchos otros países, pero sí tenemos para decir aquí, en el contexto nacional, un punto promisorio. De hecho, ya hay en curso iniciativas universitarias, interuniversitarias y ministeriales para tratar de encontrar un marco armónico común de cara a la regulación de actividades que propendan la internacionalización de la educación superior. Sin ir más allá, se han celebrado eventos sobre gobernanza lingüística e incluso hay documentos fundacionales que llevan la rúbrica de autoridades de varias instituciones de distintas partes del país. Y por último, nos permitimos hacer un abordaje estadístico un poco más sofisticado. Empleamos métodos de aprendizaje de máquinas, machine learning, para ver dentro de las múltiples variables que habíamos considerado, cuáles eran las que más peso tenían para distinguir entre tipos de universidades, públicas y privadas por un lado, y tipos de facultades, ¿no? Con orientación humanística o exactas naturales por el otro. Y básicamente lo que encontramos es lo siguiente. Dentro de los 5 factores que más pesan, que más contribuyen a distinguir entre universidades públicas y privadas, 3 de ellos tienen que ver con el uso del inglés en actividades didácticas o pedagógicas. Fíjense, el empleo del inglés como medio de instrucción, la participación del estudiantado en materias curriculares de inglés y la presencia de ofertas educativas para el aprendizaje del inglés y la participación en clases basadas en el inglés. Esto es dentro de esa gran variedad de información, con más de 40 ítems que teníamos en la encuesta. Estos son los que más fuertemente distinguen entre universidades públicas y privadas. Y en el caso de las facultades,
nos encontramos con que lo que más fuertemente contribuye a distinguir entre las humanísticas y las naturales exactas tiene que ver con la presencia de bibliografía en inglés. Fíjense que de hecho dentro de los 5 factores más fuertes, 3 de ellos tienen que ver con bibliografía, la cantidad de bibliografía en inglés en carreras de grado, la cantidad de bibliografía en inglés para fines de investigación y la cantidad de bibliografía disciplinar destacada en inglés. Por último, incluimos en el estudio una pregunta directa respecto de qué motivos los participantes estimaban más importantes para impulsar el inglés en el sistema. Y lo que vemos aquí es que algunos de ellos tuvieron altas tasas de acuerdo, de entre el 77 y el 62%. Se trata de estos imperativos: incrementar el acceso a bibliografía de primera línea, impulsar la visibilidad de los trabajos científicos locales, incrementar la movilidad estudiantil en países anglófonos, promover la capacitación del personal de los estudiantes y mejorar la comunicación interinstitucional. Lo que también es interesante es que incluimos una pregunta explícita respecto de si consideraban los encuestados que no hay motivos para impulsar el inglés en el sistema, y la tasa de acuerdo fue básicamente nula. Solo 2% de los encuestados consideran que no hay motivos válidos para impulsar el desarrollo del inglés en el sistema de educación superior argentino. Entonces, creemos que aquí lo que tenemos es básicamente una plataforma empírica que da lugar a pensar en próximos pasos, esperemos de modo concertado y acordado entre distintas instituciones, ¿no? Aquí, de estos datos, uno puede comenzar a identificar áreas de acción que sean abordables. Podemos pensar en cómo el abordaje de esas áreas de acción se lleve a cabo mediante un marco regulatorio, y tenemos, como anticipaba, ya algunos pasos dados en esa dirección. Y también sería muy interesante poder armonizar las políticas locales, nacionales, con marcos regulatorios regionales o globales, para poder abrevar de un modo más virtuoso de las lecciones que se van recogiendo en distintas partes del país, y poder tener actividades en modo de bloque o consorcio internacional más que a nivel aislado. A modo de cierre, entonces, creo que este estudio corrobora que el inglés cumple un rol multifacético en el sistema de educación superior argentino, y creo que hemos advertido complejos cruces de factores que son intestinos al sistema y otros que posiblemente se deban a fenómenos que están por fuera del sistema y que pueden incluso anteceder al ingreso en el sistema de educación superior. Me gustaría destacar también la importancia del dato empírico. Si las decisiones, los juicios, las iniciativas que se toman respecto de cómo proceder para generar nuevas iniciativas respecto del rol del inglés, en este caso en el sistema de educación superior, se delegan únicamente a la intuición, a la tradición, al parecer o la agenda de turno de los tomadores de decisión, puede que nos estemos perdiendo de un insumo muy, muy importante para detectar las áreas de mayor relevancia, de mayor necesidad, y en este sentido que los datos empíricos, sean de carácter cuantitativo, cualitativo, pero básicamente los datos que surgen de la propia voz del sistema, alimenten e informen estas decisiones. Creo que esto es el principal mensaje que me gustaría dejar y recoger luego de la experiencia de esta investigación. Y por supuesto, esto apenas constituye un primer paso. Que hoy estemos aquí en este webinario reunidos con el apoyo de FIESA, del Consejo Británico y de todas las instituciones que participan de esta iniciativa, me parece que es muy alentador, en el sentido de que tenemos que poner esto sobre el tapete, empezar a pensarlo en conjunto y así problematizar incluso también los hallazgos que tenemos aquí, debatirlos, extenderlos, posiblemente llevarlos a una dimensión regional también, y empezar a pensar en acciones concretas, implementables, de modo conjunto y sustentados, una vez más, en datos concretos.
No tengo más para compartir por este momento. Muchas gracias a todos por su atención. Sí querría mencionar que el informe completo, donde se documentan estos hallazgos y otros que no tuve ocasión de compartir con ustedes hoy, está disponible. Los enlaces tanto a la versión en inglés como en español del informe. Si no están ya disponibles en la ventana de chat, pronto lo estarán. Así que los invitamos a todos también a que consulten estos materiales, nos acerquen sus impresiones y podamos robustecer más este diálogo que hemos comenzado a trazar juntos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Excelente presentación. Y trataré de resumir al menos algunas de las opiniones y consultas que el auditorio, que se nota muy interesado, está realizando. Una de las consultas es si el estudio sobre errores lingüísticos analiza es un análisis a nivel global o si difiere o separa datos de hablantes latinos. Esa es una consulta. Ese estudio que referí ahí, básicamente lo que muestra es los sesgos que hay en los pares evaluadores en el sistema de referato doble ciego ante errores lingüísticos y estilísticos usuarios, usuarios nativos de inglés y usuarios de inglés como lengua no extranjera. Las muestras de usuarios no nativos provenían de contextos tremendamente diversos, pero no sistemáticos. No es que se tomaron evaluaciones de investigadores que habían enviado un manuscrito y pertenecían a Israel o a Argentina o a Brasil. Básicamente lo que se invitó fue a distintos autores de ciertos campos científicos, que también vale aclararlo, ¿no? A que enviaran los reportes de evaluación. No está confinado a ninguna región particular, pero tampoco tiene la sistematicidad para poder decir que se hizo un sondeo global equiparado. Es una tendencia en la cual en un muestreo al azar se encuentra una mayor propensión a la sanción exacerbada por errores estilísticos o lingüísticos, a veces comparables entre usuarios nativos y no nativos del inglés, en detrimento de los segundos. Gracias. Otras consultas refieren a si el estudio consideró la situación de los docentes universitarios y su relación con el idioma inglés y también del sector no docente, de la administración de nuestras instituciones. Dentro de la estrategia de muestreo, lo anticipaba en ese gráfico donde presentamos el diseño de investigación, incluimos en la encuesta a autoridades y dentro de la categoría autoridades teníamos distintos niveles de autoridades, desde rectores, vicerrectores, decanos, secretarios académicos y otros puestos a nivel departamental o de institutos. Y también participaron algunos representantes de cuerpos no docentes. Y por supuesto también teníamos la opinión de docentes. Ahora, lo que es interesante señalar es acaso lo siguiente. Una estrategia de análisis que nosotros teníamos era explorar también diferencias significativas mediante abordajes de estadística inferencial entre los distintos roles, ¿no? Entre autoridades, docentes, investigadores, becarios y estudiantes. Así como lo hemos hecho para el contraste entre universidades públicas y privadas, ¿no? Donde presenté algunas diferencias significativas entre tipos de facultad. No hubo una sola dimensión en la cual encontráramos una diferencia significativa, sistemática, entre docentes y autoridades, por ejemplo. Lo cual puede hablar o simplemente de un sesgo en nuestra muestra, que fue totalmente al azar y no tenemos forma de controlar esa distribución. Lo segundo puede ser también que la participación de autoridades fue previsiblemente mucho menor que la de docentes, lo cual, lejos tal vez de ser un sesgo en el muestreo, simplemente representa que proporcionalmente hay menos autoridades que docentes en el sistema, lo cual puede haber influido en esa ausencia de diferencias significativas.
pero sí uno encuentra unas altas tasas de acuerdo en las líneas generales. De hecho, esto se confirma cuando cotejamos las opiniones de docentes y de autoridades y de personal también, en algún caso no docente, en las entrevistas en profundidad. Ok. Vos mostraste un slide donde marcaba que la inscripción a los cursos curriculares de inglés es del 41% en las instituciones públicas y del 19% en las privadas. ¿Han hecho alguna lectura de básicamente a qué se debe esa diferencia de interés en la inscripción del aprendizaje de inglés dentro de la universidad? No tenemos datos, esto el dato es descriptivo, digamos, ¿no? Respecto de la explicación del por qué, no tenemos elementos empíricos nosotros para abordarlo, pero tenemos algunas interpretaciones o posibles conjeturas al respecto. Lo primero que hay que abordar es que, efectivamente, Julio, documentamos una diferencia significativa, ¿no? Mayor inscripción en los cursos curriculares de inglés en las públicas que en las privadas. Y si recuerdan, en esa misma diapositiva, el resultado previo muestra que el nivel de competencia autopercibido de los agentes de las universidades públicas es significativamente menor que en las universidades privadas. Uno podría pensar entonces que hay acaso una conciencia respecto del nivel de competencia que se tiene y el que se requiere, de modo que habría una mayor propensión para que el tipo de universidad que tiene menor competencia tenga una mayor propensión a aprovechar estas instancias de capacitación curricular. No lo sabemos, pero sería atendible esa hipótesis. También uno podría traer a colación otro tipo de consideraciones socioculturales, ¿no? Respecto del acceso a formación extracurricular de inglés previo al ingreso a la universidad en las cohortes que forman parte de las universidades públicas y las privadas. Creo que esto ciertamente amerita un nuevo estudio focalizado, que no se quede únicamente con el dato de la encuesta, diría yo, pero por lo menos tenemos este patrón consistente respecto del nivel de competencia, que es en promedio menor en las universidades públicas, y esta mayor propensión a la inscripción en estos cursos, que es mayor en esas universidades. Gracias. Otra consulta refiere a cómo se posiciona, a tu juicio, Argentina en comparación con otros países latinoamericanos en relación a la enseñanza del idioma inglés. Bien, yo tengo la oportunidad, por mi labor de investigación, de estar en contacto, en constante contacto con grupos de investigación de muchas universidades en Chile, en Colombia. Son los países con los que principalmente interactúo. Ahora, recientemente, en nuestra agenda de investigación estamos comenzando a sumar colaboraciones con Perú y con México. Conozco algunas universidades de estos países, tengo que decirlo, pero mi sensación es que, número uno, el sistema de educación superior de la Argentina tiene niveles altos de inglés y tiene una sistematicidad en los cursos de formación de profesores de inglés que no todos los países logran equiparar. Sí, en Brasil hay una plataforma muy, muy bien consolidada. Chile tiene lo propio también, pero no sé si todos los países tienen el tipo de plataforma y el tipo de exigencia, cuyos factores seguramente sean sociohistóricos, que se imponen en las mallas curriculares de los profesorados de inglés. Veíamos también estudios que muestran el nivel de suficiencia en general, ¿no?, de los estudiantes de inglés en Argentina y otros países. Y, de nuevo, Argentina no solamente figura, por lo menos en esos datos del 2018, en el puesto 27, sino que se ubica en los primeros puestos a nivel latinoamericano. Y creo que también hay que marcar el rol de los marcos regulatorios y las instituciones formales. Por irme un poquitito respecto del sistema de educación superior, piensen, por ejemplo, también otra actividad que es central para el uso del inglés y las lenguas extranjeras, que es la traducción, por ejemplo. Argentina cuenta
con colegios públicos, que se matriculan, institucionales y se certifican, y otros países en la región no cuentan con esa colegiatura, no cuentan con esa institución que los nuclee y regule de algún modo la profesión. Chile, sin ir más allá, no tiene al día de la fecha un colegio. Creo que también en la intersección entre la infraestructura institucional y factores sociohistóricos que posiblemente podamos indagar en otra ocasión, surge esta tendencia al buen nivel de inglés comparativo a lo largo del sistema en Argentina respecto de otros países latinoamericanos. Muy bien. Ya para ir con las últimas preguntas, a nivel global hay una clara tendencia en ciertos países que no tienen el inglés como lengua materna a ofrecer carreras completas en inglés justamente para captar a estudiantes internacionales, teniendo en cuenta que el inglés es en la movilidad un idioma dominante, digamos. ¿Qué opinión tenés con respecto a focalizando esa idea en la Argentina? A nivel conceptual, si nos conviene o no abrir carreras completas en inglés y cómo ves preparadas nuestras instituciones para ello. A ver, yo creo que, abrir carreras en inglés. Yo primero no sé si necesariamente sería una cuestión de abrir carreras nuevas en inglés, ¿no? Creo que lo más interesante sería ver cómo capitalizar la oferta educativa que tenemos y vehiculizarla en otra lengua. Es distinto, yo podría pensar en una que sería maximizar la capacitación en IMI, ¿no? En inglés como medio de instrucción, de los docentes. Esto podría ser difícil o costoso, pero hay estudios en otros países, por ejemplo, en Suiza y en España incluso, que muestran que hay buena predisposición por parte de los docentes en general en participar de instancias de formación específica para dar clases en inglés como medio de instrucción, si esto redunda en mejores chances de promoción o si se pondera positivamente en las evaluaciones de su currículum dentro del sistema. Pero no es esta la única alternativa que hay. Se han masificado en los últimos años los MOOCs, ¿no? Los cursos masivos online. Y en este sentido, sí, la oferta es preponderantemente angloparlante, pero uno podría pensar también en masivizar mediante registro fílmico de las clases que se dan presencialmente, incluso en español, esas clases y luego acompañarlas con ya sea subtitulado o doblaje. Quiero decir, hay alternativas para pensar en una oferta educativa internacional e interlingüística que no necesariamente recaiga sobre la formación de docentes que dicten las clases ellos mismos en inglés. Creo que muchas instituciones cuentan con plataformas suficientes como para implementar estas últimas opciones respecto de la movilidad per se, ¿no? Digamos, el flujo de estudiantes desde países angloparlantes o de otras, o los que fuera, hacia Argentina y viceversa. Responder esa pregunta, Julio, hoy por hoy, siendo que hace 7 meses que estamos encerrados y no solamente es difícil pensar en una movilidad académica, sino en ir al cine a 4 cuadras de la casa, me invita, en realidad me deja con más dudas, preguntas, incógnitas que respuestas. Y creo que la dificultad que nos plantea este escenario es la incapacidad de previsión. Pues es muy difícil prever realmente qué es lo que va a suceder. Sí voy a apuntar una cosa, para tirar por lo menos un haz de luz sobre esto. Hay una consecuencia posiblemente de las pocas positivas de este contexto de encierro y la pandemia para la educación, que es que de repente como se ha forzosamente normalizado o impuesto al menos el uso de videoconferencias para impartir clases, esto ha hecho que las posibilidades de intercambiar experiencias, cursos, programas entre países sea mucho mayor. De hecho, ya muchas universidades han comenzado a brevar esta oportunidad para invitar a profesores extranjeros a dictar una clase de grado, por ejemplo, o un conjunto de clases de grado, o tener oradores invitados para algún tema provenientes de universidades de Inglaterra, Alemania, China, Estados Unidos, o lo que fuera. Eso
paradójicamente fue una opción que siempre tuvimos disponible, pero no se puso sobre la palestra sino hasta que nos vimos impedidos de tener clases presenciales. Me parece que en este sentido también, más allá de la queja y la incomodidad que supone este escenario, y que ojalá podamos revertir al menos en parte, creo que es bueno pensar las oportunidades favorables que creativamente podemos derivar de ello, ¿no? Efectivamente, la internacionalización del currículum agrega, como lo dijiste recién, un nuevo condimento de la necesidad del dominio de lenguas extranjeras en nuestros estudiantados, no solamente, sino también en nuestro cuerpo de profesores. Bueno, habida cuenta que vamos a cumplir cabalmente con el horario previsto, quiero agradecer sinceramente a Adolfo la excelente participación en el webinario y solo informar al auditorio el desarrollo de una nueva iniciativa en Argentina que es nuclear a los centros universitarios de idioma en una red que se llama RULEN, Red Universitaria de Lenguas, que probablemente puede ser un soporte y un apoyo muy importante para el desarrollo de esta faceta, digamos, multilingüística en nuestras instituciones. Muchas gracias, Adolfo, y creo que Daniel va a cerrar el webinario. Muchas gracias, Julio. Daniel, también, y a todos los organizadores una vez más. Es realmente un gusto poder encontrar en estos espacios tan ricos. Estoy viendo ahora los comentarios aquí en el chat, y este ebullir de pareceres es el primer paso que tenemos que llevar adelante. Pero así que muchas gracias en nombre de todo el equipo que realizó esta investigación por la oportunidad y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, Julio. Es un gusto, ha sido un gusto tenerlos en este espacio, muy importante para nosotros. Gracias también en el backstage a Milagros Méndez Prato, gracias a Robert Sheffield que nos estuvo acompañando en este espacio que organizamos también con la Universidad Nacional de Cuyo, la organización a cargo de Jimena Estrella Orrego. Solo decirles que el próximo webinario va a ser el 13 de octubre, el próximo 13 de octubre a las 11 horas, como siempre, en nuestros canales de YouTube, Twitter y Facebook, y va a llevar el título de Desarrollo Emprendedor, el rol de las universidades en ese desarrollo. También comentarles que es muy grato para nosotros que tengamos audiencia de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Como siempre, nos acompañan no solamente de nuestro continente, de América Latina, sino de todo el mundo. Así que estamos muy gratos en este espacio. También agradecer en el backstage, como siempre, a Yamila Silva Peralta y a Margarita Guarín en la organización de estos webinarios que vertebran, como me gusta decir a mí, a no solamente nuestro sistema, sino a iniciativas latinoamericanas. Los esperamos en el próximo webinario. Espero que nos acompañen como siempre.